Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro tercer seminario en línea de bienestar animal. Es un gusto poder compartir con todos ustedes, con las personas que están conectadas, con las próximas que se van a conectar. Bienvenidos de nuevo a nuestro tercer seminario en línea de bienestar animal. En este turno vamos a hablar de la especie porcina. Nos acompaña por Colombia, nos acompaña la profesional Liesli Barrero, perdón. Eh, y bueno, pues bienvenidos todos para compartir este ratico sobre el tema de bienestar animal en porcino, sobre las perspectivas que tiene el gremio ante este tema tan importante en el que venimos trabajando de la mano también con los gremios y de la academia y fortaleciendo y promoviendo cada vez más la ciencia del bienestar animal. Bienvenida, Leslie, acompañándonos. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenida. Les cuento, Leslie es zootecnista profesional de la Universidad de La Salle, con más de 10 años de experiencia en el sector porcícola. Está certificada por la Welfare Quality Network en el protocolo de medición de bienestar animal para madres y cerdos de engorde, certificada por NSF en Fundamentos de Bienestar Animal y actualmente lidera el programa de bienestar animal en la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia. Entonces, pues bienvenida, Leslie. El auditorio es todo tuyo. Hola Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla para que también me confirmes, porfa Andrea, si ven mi pantalla pues completa antes de empezar. Sí, ahí ya se está viendo perfecto en modo presentación. Les recuerdo en el chat está ya la lista de asistencia para que por favor nos vayan poniendo sus daticos y registren su asistencia. Listo Andrea, entonces no, pues antes que nada agradecerles la invitación al evento el día de hoy. Como tú lo mencionaste, actualmente estoy en el cargo de líder de bienestar animal en Por Colombia. Y bueno, la idea de hoy, de la charla que vamos a tener hoy, es poderles contar un poco a los asistentes qué se ha venido haciendo desde el gremio en materia de bienestar animal y un poco hacia dónde vamos, ¿no? Porque sabemos pues que hay mucha expectativa frente al tema de la normativa y pues la idea es poder conocer bien esos antecedentes y pues el camino que nos espera, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Me voy a permitir hacerles un recuento muy sencillo, pero tal vez de los aspectos más relevantes que por Colombia ha venido trabajando en materia de bienestar animal. No es algo nuevo para nosotros. Nosotros hemos venido trabajando en todo el tema de acompañamiento y talleres por allá desde el 2014, inclusive un poco antes o un poco mucho antes, porque en su momento la normativa en buenas prácticas, que era la 2640, tenía un capítulo muy corto, pero tenía un capítulo que ya nos venía hablando de bienestar animal. Entonces, en relación a que ya veíamos que este tema iba cobrando como más relevancia, nosotros empezamos a hacer unos talleres desde 2014 que se extendieron por 4 años y esos talleres estaban enfocados en hacer un acercamiento al tema de bienestar animal, porque en ese momento pues no era un tema que se abordara, ¿sí? Como muy de frente. Entonces empezamos a hacer esos talleres a nivel nacional con todos los productores claramente de las zonas y abordando un poco cómo se veía el tema de bienestar animal en porcicultura, cuáles eran como esos primeros conceptos que nosotros teníamos que tener en cuenta y como también a dar un poco de luces a los productores frente a qué aspectos era relevante que se empezaran a trabajar en granja. Al mismo tiempo, durante esos años, se realizó la primera publicación de la que tenemos como histórico en Por Colombia frente a bienestar animal. Hoy en día, esa cartilla de bienestar animal porcino todavía existe y de hecho, pues se le han hecho una serie de actualizaciones, obviamente, en razón a que este tema, como les comento, pues ha venido tomando mucha importancia. Entonces, de hecho, la última actualización que se trabajó con esta cartilla es parte de lo que está contemplado al día de hoy en la normativa 136 del 2020, que ya vamos a hablar de ella un poquito más adelante. ¿Listo? Después de que se hicieron estos talleres, empezamos a ver la necesidad de ahondar un poco más, ¿cierto? Entonces, ya, ¿qué quisimos saber?
cómo estaban las granjas en temas de bienestar animal, ¿sí? Ya llevar eso un poco a la realidad. Entonces, cuando se definió como esa ruta, lo primero que nosotros hicimos fue realizar una consultoría que en su momento se hizo con el IRTA, que es el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias de Cataluña. Ellos, para quienes de pronto no sepan, son los creadores del protocolo Welfare Quality. Este protocolo, digamos que tiene muchas ventajas frente a otros protocolos, sin decir que o desmeritar el actuar de otros protocolos, pero digamos que este protocolo tiene varias fortalezas en el sentido en que sus indicadores están fuertemente basados en el animal. Lo cual para nosotros era muy importante o es muy importante porque realmente es la forma como más verídica de determinar las condiciones de bienestar de los animales. Entonces, en ese momento se hizo un primer acercamiento con ellos y el equipo que en su momento habían, que pues para ese entonces eran unas 5 o 6 personas, asesores a nivel nacional, tomaron el curso de certificación en los protocolos que en ese momento tenía el IRTA, ¿no? Adicional a eso, y ya conociendo cómo era el protocolo Welfare Quality, se empezó a trabajar en el desarrollo de un manual propio, ¿sí? Ese manual se publicó en el 2018 y digamos que para nosotros fue muy relevante o es muy relevante este manual porque es basado en Welfare Quality claramente, pero por Colombia se tomó o se puso en la tarea de poder aterrizar todo lo que contempla el protocolo a las condiciones del país, ¿sí? Por darles un ejemplo, el protocolo Welfare Quality no contempla, por ejemplo, la medición o la evaluación de hembras en jaula, porque pues bajo normativa europea ellos esta práctica ya no la manejan, pero nosotros sí. Entonces, ese tipo de indicadores de alguna manera se aterrizó a las condiciones del país y empezamos a generar y a trabajar sobre una lista de chequeo propia para el sector porcícola colombiano. Eso se hizo en 2018 y teniendo ya ese manual se empezaron a realizar esas primeras mediciones de bienestar animal, inicialmente en granjas o en granjas de ceba, ¿no? Entonces, es un tema que, si ustedes se dan cuenta, venimos midiendo y ya tenemos datos desde 2017. Ahorita vamos a ver un poco cómo se han movido esos datos en el tiempo. De ahí en adelante, ¿qué ha pasado? De ahí en adelante, nosotros ya hemos venido evidenciando que la normativa nacional también ya nos ha ido llevando pues por el camino de la implementación de buenas prácticas de bienestar animal, ¿sí? Si bien hoy en día tenemos bajo nivel normativo diferentes resoluciones, decretos y demás que nos rigen, en el 2019 ocurrió algo importante y es que se creó el Consejo Nacional de Bienestar Animal y el Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal. Bajo este comité, nosotros como gremio, pues hemos venido trabajando en todo lo que ha sido el desarrollo de la metodología de la resolución 136 y de todas las actividades que pues abordan algún tema de bienestar animal, pues específicamente para nosotros en el sector porcícola. ¿Qué ha pasado a partir de ese 2019? Lo más importante y relevante es que pues ya se publicó la resolución 136 del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y Desarrollo Rural. En ese mismo año pues inicia un periodo de transición en donde el ministerio nos da un plazo para poder establecer una metodología, una lista de chequeo y empezar la implementación y evaluación de las granjas para las condiciones de bienestar animal. Como les mencioné, no era un tema 100% nuevo para nosotros porque inclusive la 2640 y la 20148, hoy la 115708, tenían ya contemplados dentro de sus criterios de evaluación unos capítulos o un capítulo referente a bienestar animal, ¿sí? Entonces ya teníamos como una ruta inicial. Sin embargo, como esta normativa salió pues de cumplimiento obligatorio, quisimos pues como gremio asesorarnos muy bien en realmente escoger cuáles eran esos indicadores y desarrollar muy bien esa lista de chequeo para determinar correctamente las condiciones de bienestar animal en las granjas. Entonces, dadas esas condiciones anteriores, en el 2021 empezamos la construcción de esa metodología.
como ya teníamos, digamos que un historial con el IRTA, nosotros continuamos trabajando con ellos y ellos fueron quienes nos apoyaron con todo el conocimiento técnico y científico para la construcción de lo que hoy es la lista de chequeo y la metodología para el cumplimiento de la resolución 136. Entonces, en ese año se empezó a hacer no solo la construcción junto con IRTA, sino que además a nivel interno por Colombia también empezó a hacer la formación, ¿cierto? Y reentrenamiento de todo su personal en todo lo que tenía que ver con bienestar animal. Inclusive, desde ese momento también se empezó a trabajar muy fuertemente junto con ICA, que pues hoy justamente esto es parte también del resultado que hemos venido trabajando. Y también el equipo de ICA ha venido asistiendo y capacitándose junto con el equipo de Por Colombia en todos estos temas relacionados a bienestar animal. Entonces, ese año 2021 fue muy importante, además porque tuvimos una primera versión de la lista de chequeo y con esa primera versión hicimos los primeros pilotos de la medición en granja, ¿sí? Eso se hizo a nivel nacional y pues digamos que en su momento se realizó porque teníamos que comprobar la aplicabilidad de esa primera lista de chequeo que habíamos tenido, que habíamos generado, ¿sí? Para determinar si realmente sí era una lista que se ajustaba a las condiciones pues, de trabajo tanto del equipo ICA, que son quienes en su momento van a hacer auditorías, como del equipo de Por Colombia, que son quienes vamos a apoyar en todo el tema de implementación. Y obviamente también para garantizar que fuera una lista de chequeo que realmente nos diera un resultado objetivo de las condiciones de bienestar animal, ¿sí? Entonces, eso ocurrió en 2021 y en 2022 tuvimos nuestro primer entrenamiento práctico. Todo lo que habíamos tenido de ahí para atrás en temas de la normativa había sido un poco teórico, también entendiendo pues que habíamos pasado por el tema de COVID-19 y en 2022 ya logramos hacer el primer entrenamiento práctico con el personal de ICA, y porque digamos que hago la aclaratoria aquí con el personal de ICA, porque nosotros a nivel interno en Por Colombia, todos los profesionales sí o sí tienen el entrenamiento práctico, ¿sí? Pero con ICA no habíamos podido llegar a ese entrenamiento, entonces en 2022 se realizó ese entrenamiento con todos los responsables del programa de inocuidad a nivel nacional, en conjunto también con los asesores de Por Colombia, para poder abordar uno a uno los indicadores de cómo se medían esos indicadores en campo, ¿cierto? Cuál era la manera correcta de medirlos y de revisarlos. Entonces, eso se hizo en 2022. En 2023, digamos que alrededor del tema de bienestar pasaron varias cosas. Para nosotros como gremio, una de las cosas importantes que pasó es que lanzamos nuestra modalidad de bienestar animal en los premios PORCS. Esa modalidad se lanzó porque, como les conté, desde 2017 nosotros venimos midiendo bienestar animal en las granjas bajo un protocolo, digamos, propio de Por Colombia, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos resultados que ya teníamos, para nosotros pues era evidente que habían unas granjas que sobresalían de otras, ¿sí? Y digamos que aprovechando la gala de los premios PORCS, quisimos hacerle un reconocimiento a esas granjas que evidentemente tenían unos puntajes superiores al resto de granjas que habíamos evaluado. Entonces en 2023 sacamos esa primera modalidad, ¿cierto? Esa primera vez de modalidad de premios PORCS, y allí participaron las granjas pues, que se postulaban y que en su momento habíamos medido o tenían que pasar por la medición de bienestar animal con nuestra herramienta, ¿sí? Con la herramienta de Por Colombia, que pues, para nosotros el nombre que manejamos es Welfare Pork. Y eso fue, digamos que a nivel de gremio lo que se trabajó internamente, pero además con ICA también se logró hacer, digamos que unos ajustes a la versión 1 de la metodología que se había generado en su momento. Esos ajustes en razón, digamos que a varias causas y a varias solicitudes, inclusive de productores que también conocieron la lista de chequeo, que nos acompañaron en unas socializaciones que se hicieron también en el año 2022, y digamos que se trabajaron junto con ICA para poder mejorar tanto la forma en que se medía como la forma en que se calificaba y pues poder sacar una lista de chequeo que fuera un poco también más amigable, tanto para implementadores como auditores como granjas,
Entonces, ese trabajo se hizo el año pasado y hoy en día ya tenemos una versión 2 con los ajustes que se han aplicado a la metodología. ¿Listo? Aquí hay otra cosa importante y es que en 2023, también viendo lo que venía en cuanto a normativa, el área técnica de PorColombia desarrolló 4 jornadas de actualización técnica que estuvieron 100% enfocadas en esos puntos álgidos que nosotros pues conocemos y sabemos que tiene la normativa y que las granjas manejan. Entonces esos puntos fueron todo el tema de eutanasia en granja, todo el tema de prácticas dolorosas, descolmille, descole y castración, y todo el tema de gestaciones colectivas, porque hemos visto un incremento en las empresas y granjas que han ido migrando a este tipo de sistemas de alojamiento. Entonces, con esta migración, también hemos visto que las granjas se han visto enfrentadas a ciertos retos, ¿sí? Entonces, en este punto decidimos hacer la jornada de actualización técnica enfocada 100% en temas de bienestar animal. Ahora les voy a contar un poco, ya teniendo como ese antecedente y lo que ha pasado, ¿cierto? Desde más o menos 2014, cuáles fueron como los puntos de partida para determinar lo que hoy tenemos frente al tema de normativa, ¿no? Entonces, como les conté, nosotros tenemos una herramienta propia de medición, que es Welfare Pork, que digamos está 100% aterrizada en las condiciones del país. Como les conté en su momento, en 2017 el equipo era muy pequeño, ustedes lo pueden ver ahí en las fotos. Hoy en día nosotros tenemos 17 profesionales en campo, ¿sí? Entonces eso nos ha obligado también a nosotros a irnos actualizando constantemente y a entrenar y reentrenar a nuestro personal, porque esta medición requiere conocer muy bien los indicadores, cada uno de los indicadores, para poder dar resultados objetivos a las granjas. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar el curso que da IRTA, revisar el protocolo Welfare Quality y con base en ese protocolo generar el manual, que ustedes lo ven también ahí, y también está para consulta pues disponible de quien lo requiera, y empezamos a hacer las mediciones de bienestar animal, ¿cierto? Entonces, como les comentaba al principio, este protocolo de Welfare Quality es bastante importante y es bastante robusto en todo lo que tiene que ver a indicadores basados en el animal. Entonces, ¿cómo está diseñado este protocolo? Y asimismo está diseñado nuestro protocolo Welfare Pork. Entonces, el protocolo está diseñado para evaluar 4 principios, ¿cierto? Entonces, ¿qué principios se evalúan en las granjas? El principio de buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Cada uno de esos principios tiene unos criterios y a su vez cada criterio tiene unas medidas. Más que ahondar en las medidas, ¿qué es importante conocer del protocolo Welfare Pork, que es el que manejamos en PorColombia? Este protocolo está fuertemente basado en indicadores basados en el animal, ¿cierto? Se evalúa algo de instalaciones y recursos, pero nos enfocamos casi que en un 90% en indicadores que se miden sobre los animales. Ejemplo de algunos de ellos: condición corporal, heridas en el cuerpo, presencia de bursitis, hernias, caudopagias, etcétera, ¿sí? Y esto es un punto importante, digamos que de diferenciación frente a la normativa de la 136, porque ahorita, como van a ver, la 136 contempla otros criterios que no son solo basados en el animal, sino también basados en los recursos o instalaciones y basados también en la gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados o qué conceptos pueden obtener las granjas a las que les hacemos la medición de Welfare Pork? La granja puede obtener 4 conceptos diferentes en relación a una puntuación que es de 0 a 100. Claramente, pues 0 es el menor puntaje que una granja puede obtener, 100 es el mayor puntaje que una granja puede obtener. Dentro de esos puntajes hay unos conceptos que la granja también obtiene. Entonces puede ser un concepto excelente, bueno, aceptable o deficiente. Y con digamos que con esta puntuación, con este protocolo que ustedes están viendo, es con el protocolo y puntuación con el que nosotros evaluamos actualmente a las granjas que se presentan a la categoría de premios Porks, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado desde 2017?
como les comenté, nosotros arrancamos a hacer mediciones de bienestar animal en granjas de ceba, ¿cierto? O en las áreas de ceba, porque la razón de eso es porque para el protocolo de ceba, IRTA ya tiene desarrollado 100% un simulador. Entonces, fue muy fácil poder generar la lista de chequeo, digamos que esa tarea fue generar la lista de chequeo y ya con esos datos que los profesionales capturaban en campo, pues lo llevábamos a un simulador que ya estaba diseñado. A diferencia de la cría, si ustedes se fijan, las barras naranjas hacen referencia a las mediciones de cría y solo las van a ver desde el 2021. Y la razón de que esas mediciones se hayan hecho desde 2021 tiene que ver con que ese simulador de cría fue 100% desarrollado por Colombia. Entonces, como ustedes entenderán, eso tomaba su tiempo, ¿cierto?, de hacer las pruebas de que ese simulador sí estuviera correcto y sí estuviera haciendo los cálculos como se debía. Entonces, resumiéndoles un poco, desde 2017 empezamos con esas mediciones, en ese momento hicimos 27 mediciones, en 2018 38 y nos mantuvimos hasta el 2020. Como ustedes saben, en 2020 tuvimos una restricción muy fuerte de ingreso a las entradas por el tema de COVID-19 y si se fijan, pues eso se vio reflejado en el número de mediciones que hicimos ese año. De ahí en adelante, también desde la dirección del área, se tomó la decisión de que el equipo de asesores del área técnica iba a crecer y en ese sentido pues también creció el número de asesores que estaban entrenados en la herramienta de medición Welfare Pork. Entonces, si se fijan, a partir del 2021 ya las mediciones empezaron a incrementar de manera importante a hoy, o bueno, a corte de 2023, que es el último dato pues como 100% actualizado que tenemos, hemos hecho 272 mediciones de bienestar animal en granjas de ceba y 186 mediciones en granjas de cría. Eso es a lo que hoy hemos hecho en temas de medición de bienestar animal desde el año 2017. Ahora, ¿cómo se han movido esos resultados de esas mediciones? Esto es solo para que ustedes lo tengan a manera informativa y es los inventarios que se han evaluado o los inventarios que estaban en las granjas en su momento cuando se hicieron las evaluaciones de bienestar animal. Estos datos no quieren decir que hemos evaluado 122.796 animales, no, porque el protocolo tiene un tamaño de muestra específico, ¿cierto? Pero sí es la cantidad de animales alojados en las granjas en donde hicimos las mediciones de bienestar animal. Entonces, nuevamente, a excepción del 2020, que es nuestro año como en donde esas mediciones en cantidad cayeron por el tema de COVID-19, hemos visto que esos inventarios claramente han ido incrementando, ¿no? Han ido incrementando, ¿por qué? Porque hemos logrado cubrir un mayor número de granjas y también porque las granjas y muchas granjas han crecido en inventario. Entonces, eso ha hecho que, pasados los años, logremos llegar a un número mayor de animales. La línea naranja representa los animales evaluados año a año bajo el protocolo de ceba y la línea amarilla, los inventarios de hembras de cría evaluados desde el 2021 a corte 2023. Bueno, entonces, como les comentaba, nuestra lista de chequeo tiene 4 principios que evalúa. Y acá lo que ustedes van a ver a continuación es los resultados y cómo se han comportado esos resultados de los principios que medimos en las mediciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, como les comentaba, estos son datos de 186 mediciones que se han realizado de 2021 en el caso de cría, de 2021 a 2023, y hay varios patrones que los resultados han seguido, ¿cierto? Entonces, el primer patrón que es muy evidente es que tenemos muchas oportunidades de mejora en el principio de comportamiento apropiado. Si ustedes se fijan, es un principio que está casi en el límite de nuestro resultado bueno, para de pronto hacerles el recorderis. La puntuación de nuestro protocolo nos indica que los principios, las medidas y la puntuación final de la granja puede tener un concepto, como les decía, excelente, bueno, aceptable o deficiente. En el caso del comportamiento apropiado,
es un principio que se mueve generalmente en el concepto bueno, pero pasamos, digamos que raspando, ¿cierto? Ya ahorita vamos a ver cómo la razón de por qué ese principio siempre nos queda un poquito abajo. Seguido a eso, tenemos el principio de buen alojamiento. También tiene mucho que ver con el tema de disponibilidad de espacio, porque es uno de los indicadores que medimos en este principio. Y como todos sabemos acá, la gran mayoría de granjas hoy en día todavía funcionan con un sistema de alojamiento individual y eso limita un poco el tema de disponibilidad de espacio por animal. ¿Listo? También algo aquí importante, y es que en el 2023 tuvimos una caída en el principio de buena salud. Siempre nuestros principios de buena alimentación y buena salud en las granjas son los que puntúan o tienen siempre las mayores puntuaciones. Sin embargo, en el 2023 vemos una caída que esperamos pues que a partir de este año nuevamente empecemos a ver resultados positivos, ¿cierto? Para ir subiendo este principio. El principio de buena alimentación también es un principio que se ha comportado como de manera muy similar en lo corrido pues de los años. Y como les mencionaba, junto con el principio de buena alimentación, son dos de los principios que siempre las granjas normalmente tienen con las mayores puntuaciones. Ahora, esto es un breve resumen de cómo se distribuyen esas visitas a lo largo pues, del país, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, hay zonas como Antioquia, ¿cierto? En donde se hace un número de mediciones importante al año, ¿sí? Esto tiene que ver, pues, primero con que es nuestro departamento insignia en temas de producción porcícola y segundo, tenemos un equipo fuerte en esa zona, son 4 personas las que hacen parte de nuestro equipo y eso hace claramente que las mediciones en Antioquia siempre tengan un número o pues sean como las mayores, ¿no? Aquí también zonas como el eje cafetero, la costa atlántica que hoy ya empiezan a sonar fuerte en temas de porcicultura, ya tienen un porcentaje de participación bien importante dentro de las mediciones que estamos haciendo. A corte de 2023 se hicieron, por ejemplo, para la cría 79 mediciones y eso representó un censo de hembras de 41.966, perdón, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha venido pasando digamos que a nivel de región o de zona. Entonces, como les mencionaba, tenemos nuestras zonas como insignia de primer lugar, frente a la cantidad de mediciones de bienestar animal en cría y también frente al censo de hembras, pues que se cubre con esas mediciones. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esas mediciones? Lo que ustedes ven en esta diapositiva son los resultados promedio de todas las evaluaciones que se hicieron bajo el protocolo de cría durante el año 2023, ¿cierto? Que es el dato más actualizado pues que tenemos a hoy. Entonces, si se fijan, el principio de comportamiento apropiado, como les comentaba, siempre tiende a ser el principio con un menor puntaje. Esto tiene una relación importante con dos cosas. Primero, con el tipo de alojamiento que nosotros manejamos en las granjas principalmente, que son alojamientos individuales. Entonces, aquí encontramos que el indicador de las estereotipias es un indicador que siempre nos baja o tiende a bajarnos la puntuación. ¿Cómo se miden los indicadores? Los indicadores también se miden en una escala de 0 a 100, ¿sí? Eso quiere decir que este puntaje de cerdas con estereotipia, el promedio que tuvimos de todas las granjas evaluadas nos dio 20.79 puntos en esa escala, ¿sí? Como les comento, ese indicador tiende a bajar nuestros puntajes generales de las granjas, ¿sí? Y como, pues, en relación a esas estereotipias, pues tenemos el tema de espacio disponible, ¿cierto? Espacio disponible que pues lo tenemos que medir en las jaulas, también en los corrales, claramente en granjas donde hay gestación colectiva, pero como tenemos más granjas que alojan animales en jaula, pues ese espacio disponible también tiende a disminuirnos los indicadores o el puntaje que la granja al final puede obtener, ¿sí? Entonces, esas son como dos de las principales razones por las que siempre el tema de comportamiento apropiado y buen alojamiento tienden a ser como los dos indicadores
o los dos principios, perdón, que encontramos con menores puntajes. Claramente, en cada uno de esos principios también se evalúan otros indicadores. Hay un indicador muy importante en comportamiento apropiado que también se mide y es el tema de comportamientos sociales. Entenderán pues que cuando tenemos animales alojados de manera individual, esos comportamientos sociales son no evaluables, ¿sí? Porque los animales no están alojados en grupo y esa es la razón. Entonces, esos indicadores también colaboran a que ese puntaje en comportamiento apropiado, digamos que esté un poco bajo. Sin embargo, a hoy no tenemos reportada, inclusive desde el 2021 que se han venido haciendo mediciones, no tenemos reportadas granjas que hayan obtenido conceptos ni aceptables ni deficientes. Siempre, digamos que lo que hemos encontrado es que la mayoría de granjas se mueven en concepto bueno, que es de 55 a 79 puntos, y pues le siguen las granjas con concepto excelente, que es de 80 puntos para arriba, ¿sí? Entonces, normalmente en este concepto excelente encontramos granjas que tienen sus alojamientos grupales, o no en un 100%, pero sí manejan de pronto parte de su gestación en alojamientos grupales, manejan enriquecimientos ambientales, etcétera. Y eso les permite que estos indicadores de cerdas con estereotipias y espacio disponible no queden tan bajos y les ayuda pues claramente a cumplir un puntaje mayor. Ahora, ¿qué ha venido pasando en la ceba? En la ceba pasa algo similar porque también encontramos que el principio de comportamiento apropiado es el principio que puntúa más bajo, ¿sí? Sin embargo, aquí no tiene que ver con el tema de estereotipias ni con el tema de alojamiento, porque como sabemos, en la ceba los animales se alojan de manera grupal. Entonces ya vamos a ver la razón del por qué ese comportamiento apropiado en la ceba pasa algo similar. Un poco para resumirles, aquí lo que vemos es en los 4 principios una tendencia como al incremento, ¿no? En lo que ha corrido de los años también empezamos con puntuaciones, digamos, bajas y lo que se ha visto es una tendencia a ir subiendo esos puntajes. ¿Qué pasó en el 2020? Como les comento, se hicieron menos mediciones y muy seguramente esas granjas que se alcanzaron a evaluar jalonaron como ese puntaje hacia arriba, ¿sí? Pero digamos que en la generalidad es un principio que también ha ido como subiendo, ¿no? Entonces, frente a la ceba, ¿qué tenemos? A 2023, entonces nuevamente aquí también entran unas zonas como de relevancia con el tema de censos de animales, ¿no? Entonces, a diferencia de Antioquia, porque en Antioquia sí se hizo un número considerable de mediciones en ceba, digamos que la cabeza de esos inventarios la lleva Eje Cafetero, ¿sí? Sin embargo, digamos que todas las zonas se mantienen como en un número importante de mediciones, me refiero a las zonas como de producción o de mayor producción, y vuelve y juega Costa Atlántica, ya también entra a mostrar unos resultados muy relevantes frente al tema de animales en inventario. ¿Qué se hizo en el 2023? Logramos hacer 62 mediciones en granjas de ceba y eso corresponde a 182.796 animales. Los porcentajes de participación de visitas, ¿cierto?, que se hacen por zonas, siguen siendo muy similares a la cría. Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero y Valle son las zonas en donde se realiza la mayor cantidad de mediciones de los dos protocolos. ¿Qué pasa en la ceba? En la ceba vemos, digamos que la misma tendencia de los principios de comportamiento y de buen alojamiento, ¿cierto? Tienden a ser también principios con puntuaciones más bajas que, por ejemplo, el de buena alimentación. En este caso, como les comentaba, nosotros en las cebas no medimos estereotipias, ese es un indicador que se mide solo en las hembras de cría, pero sí medimos otros indicadores que están atados al tema de comportamiento apropiado. Uno de esos indicadores, ¿cuál es? El tema de la exploración de los animales con el enriquecimiento ambiental. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en las granjas? Actualmente, uno, o no manejamos enriquecimientos ambientales o los enriquecimientos que manejamos no están cumpliendo como con su labor 100% de poder motivar a los animales a que tengan esa interacción
con ese enriquecimiento, ¿cierto? Que al final es lo que nosotros buscamos a través de la implementación de los enriquecimientos. Entonces, ese indicador, ¿cómo se mide? Igual, midiéndose en una escala de 0 a 100, digamos que se castiga o se puntúa con 0 cuando del total de animales que evaluamos que están activos, menos del 10% de los animales están interactuando con el enriquecimiento. Nosotros en 2023, el promedio de las mediciones nos dio que solo el 10.76% de los animales que estaban en instalaciones en donde tenían enriquecimientos ambientales, efectivamente tenían alguna interacción o exploración con esos materiales de enriquecimiento, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. En la etapa de ceba también tenemos un campo muy amplio por explorar en temas de comportamiento apropiado. Nuevamente encontramos acá que no tenemos reportadas granjas ni con conceptos deficientes ni aceptables. Las granjas también en su mayoría obtienen conceptos buenos y un porcentaje importante, concepto excelente. Entonces, como les contaba, nosotros el año pasado lanzamos la categoría de bienestar animal. Este año también se lanzará o también tendremos presente la categoría, así que todas las granjas pues están invitadas a participar. El año pasado, que fue nuestra primera versión de esta categoría, tuvimos 20 granjas postuladas en las dos modalidades que se abrieron, que es por tamaño de granja o por número de hembras, de 160 a 400 hembras y de 400 hembras hacia adelante. Y de esas 20 granjas se les realizó la medición con el protocolo que acabamos de ver y se escogieron a las granjas pues ganadoras de este reconocimiento. Tuvimos 2 granjas ganadoras, ¿no? ¿Cuál es la idea pues de este reconocimiento? Justamente poder exaltar un poco el trabajo tanto de las granjas como de los equipos de trabajo, porque esto tiene un trasfondo muy importante en todo el tema de formación del personal. Entonces, es poder hacer ese reconocimiento a esas granjas que efectivamente están implementando buenas prácticas de bienestar y que eso se ve reflejado en el desarrollo y en el desempeño de sus producciones. Esa es como nuestra intención con eso. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Nosotros ya, digamos que teniendo esos resultados que en su momento pudimos evaluar del tema de nuestras evaluaciones de Welfare Pork, hoy en día, digamos que como ustedes o muchos de ustedes saben, nosotros como asociación tenemos unos pilares estratégicos. Esos pilares, digamos que se crearon en el periodo o para cumplirse en el periodo 2020-2024 y digamos que directamente con el tema de bienestar animal nosotros tenemos 3 pilares a los que les impactamos de manera importante. Entonces, el primero es todo el tema de sostenibilidad. Hoy en día, de hecho, nosotros, el programa de bienestar animal ya está incluido dentro del concepto que se debe dar a las granjas que aplican al sello de granja, ¿sí? En su momento era una lista que contemplaba fuertemente el tema de inocuidad y con el tiempo empezamos a ver que tener un concepto de bienestar animal para esas granjas también era relevante para poder otorgar ese sello. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es sanidad, que creo que es de conocimiento de todos, que sin una cosa no tengo la otra, ¿cierto? Entonces, sin bienestar, muy seguramente tanto la sanidad como la productividad y la inocuidad, que es el siguiente pilar, es evidente que son, digamos que, pilares que se nos van a ir al piso, ¿cierto? Y al revés pasa lo mismo, ¿sí? Cuando yo normalmente evalúo granjas que productivamente no están como en el lugar en donde yo quisiera y entro a evaluar condiciones de bienestar animal, puedo detectar, digamos que muchas oportunidades de mejora que podría aplicar en esa granja, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 3 pilares a los que les hemos venido también trabajando desde el programa de bienestar animal. Y adicional a eso, pues hoy ya tenemos una normativa. Entonces, esa normativa y este concepto que ustedes ven acá de bienestar no lo puse tanto como para repasarlo porque creo que también es conocimiento de muchos de nosotros el concepto como tal, pero me pareció importante recordarlo. ¿Por qué? Porque la metodología, así como Welfare Pork, trata de evaluar el bienestar animal desde las diferentes esquinas, ¿sí? Como les mencionaba, hay unos indicadores que están basados en el animal, pero yo también tengo que garantizar
que todo el tema de instalaciones y de gestión documental esté, digamos, de una manera correcta en granja para que yo pueda hacer al final como una puntuación global y realmente darle un concepto general a la granja, ¿sí? Entonces, con esto a qué voy, no solo la parte documental me va a decir si la granja tiene o no buenas condiciones de bienestar animal. Es una parte importante, sí, es fundamental, pero no es la única. Y en este sentido, también vale la pena aclarar que todo lo que tiene que ver con la normativa 136 del 2020 está desarrollada y fundamentada en todas las directrices que nos ha venido dando la OMSA, ¿sí? Esta definición que ustedes ven acá es la definición de bienestar animal que la OMSA nos ha dado, ¿cierto? Y es también el principio bajo el cual se ha venido desarrollando toda la normativa. ¿Qué nos dice esa normativa? Pues la normativa básicamente lo que nos da es un manual para que las granjas de las diferentes especies, porque en esta normativa estamos equinos, porcinos, ovinos y caprinos. Nosotros como porcinos estamos contemplados en el capítulo número 2, para quienes quieran consultarla un poquito más a detalle. Y lo que la 136 nos dice es, nos da un manual con unas condiciones básicas de bienestar animal que deberíamos implementar y cumplir en la granja para poder garantizar que esas condiciones efectivamente se están dando. ¿Listo? Entonces, aquí en adelante les voy a presentar un breve resumen de lo que contempla la normativa y cómo se ha venido adelantando como este trabajo. ¿Listo? Entonces, como les comenté, después de hacer esa consultoría inicial con IRTA, y generar esa primera versión de la lista de chequeo, nosotros hicimos pues como la formación de todo el personal, tanto de ICA como de PorColombia, para poder aprender cómo a llevar esa lista de chequeo, ¿cierto? Medir las condiciones de bienestar animal en granja. Esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto. La metodología por sí sola no se montó a través de PorColombia, sino que inclusive el Comité Técnico de Bienestar Animal también ha venido como participando en la creación de estas metodologías para las diferentes especies y digamos que todo se ha dado a través también de la aprobación de ICA frente a los diferentes indicadores que tiene la metodología. Nosotros, digamos que a nivel Colombia, la normativa y todo lo que tenemos en temas de resolución ha venido desarrollándose, digamos que con base en las 5 libertades, ¿cierto? Asimismo, nuestra metodología 136 está desarrollada en relación a poder medir, digamos que o garantizar esas 5 libertades que son las que ustedes ven acá. Cada una de esas libertades tiene un peso porcentual dentro de la lista de chequeo que pues ICA en su momento o con la que ICA pues va a trabajar para el tema de las auditorías. Entonces, como les comentaba, la lista de chequeo tiene 3 indicadores fundamentales o 3 tipos de indicador que se miden durante la visita o que se van a medir durante la visita. De los más relevantes, indicadores basados en el animal. Ya vamos a ver de manera muy rápida cuáles son esos indicadores basados en el animal. Como les decía, son indicadores que se tienen que medir sobre el animal evaluando uno a uno, ¿sí? Tenemos también unos indicadores que son basados en los recursos o en las instalaciones, todo lo que tiene que ver con espacios, densidades, ventilación, y una parte muy importante que es todo el tema de gestión o toda la parte documental, ¿cierto? Aquí también está incluida toda la parte de formación al personal, que pues la normativa también dejó muy en claro que esta formación al personal ya tiene que hacerse de una manera mucho más específica, ¿no? ¿Y qué indicadores tiene la lista de chequeo? Nosotros diseñamos 2 listas de chequeo diferentes, una para la cría y una para la ceba, ¿cierto? La cría tiene 45 indicadores con un tamaño de muestra de 40 hembras gestantes, lactantes y las camadas de las hembras lactantes que se evalúan. Y la ceba tiene 39 indicadores en donde nuestro tamaño de muestra son 150 animales. Esos 150 animales y esas 40 hembras de cría tienen unas condiciones específicas que se deben determinar al momento de la evaluación.
Entonces son animales que tienen que estar distribuidos en las diferentes instalaciones de la granja, por ejemplo. Se excluyen de esa medición unos animales, específicamente animales que han sido tratados, han sido mezclados o están saliendo a planta en los últimos 7 días, ¿sí? Hay unas condiciones específicas para poder seleccionar los animales que voy a medir. ¿Y cuáles son esos indicadores? Entonces, como les comentaba, los indicadores que de los que yo hablo que son basados en el animal son indicadores que sí o sí tengo que medir justamente en el animal, ¿cierto? Entonces, condición corporal, heces sobre el cuerpo, heridas en el cuerpo, jadeos y temblores, amontonamiento, relación humano-animal y animales en uso del enriquecimiento ambiental. Esos son los indicadores que están basados en el animal. Tenemos otros indicadores que son basados en los recursos. Los indicadores que ustedes ven con estrellita son indicadores que no se miden en el protocolo de SEBA, obviamente porque solo le aplican a la población de lechones, específicamente de hembras de cría o de machos reproductores. Digamos que el resto de indicadores también se miden en la SEBA o en el protocolo de SEBA. Y tenemos los indicadores basados en la gestión, que es todo lo documental, los procedimientos. Acá también se contempla todo el tema de prácticas dolorosas, que pues quedó incluido el descolmille o el limado, el descole y la castración quirúrgica o inmunológica, lo que la granja maneje. ¿Cómo se puntúa esta lista de chequeo? La idea es que las granjas obtengan un resultado o un concepto alto o excelente. Esto es un puntaje mayor o igual a 75 puntos en una escala de 0 a 100. La idea pues de las granjas que quedan en un concepto medio es que en algún momento puedan llegar a ese puntaje, ¿cierto? Para obtener la certificación. Como les comento, la idea es que estas auditorías las pueda hacer ICA o las va a hacer ICA en su momento, y pues también que se genere a través de ellos como la lista de verificación, que vamos a tener la lista como oficial, ¿vale? Ahora, con todo esto que se ha venido trabajando en bienestar animal, también tenemos muy claros ciertos retos a los que todavía el sector le tiene que apuntar, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 diferentes, algunos de ustedes priorizarán uno u otro, o de pronto en sus granjas tendrán un reto diferente a los que tenemos acá, pero en la generalidad y en lo que nos hemos venido dando cuenta tras el resultado de las mediciones, están estos 4, y el primero es el tema del manejo de prácticas dolorosas, ¿cierto? El tema de poder aplicar el refinamiento o la reducción o el reemplazo de prácticas dolorosas es un hecho al que las granjas sí o sí tenemos que llegar, ¿cierto? Eso no quiere decir que tenemos que eliminarlas, porque también sabemos que eso tiene unas implicaciones muy fuertes en todo lo que tiene que ver con, pues, con el mismo manejo de los animales, ¿no? Pero sí, digamos que tenemos muy claro que si no empezamos a manejar y a priorizar de manera adecuada estas prácticas dolorosas, pues las granjas en algún momento sí van a tener que empezar a reducir como sea el manejo, y eso puede pues traer impactos a nivel productivo en la granja, ¿no? Entonces, ¿qué entra acá? Todo el tema de descolmille y de descole, ¿no? Porque afortunadamente el tema de castración quirúrgica es una práctica que cada vez se ve menos. Inclusive el tema de descolmille es una práctica que ya no se está haciendo de la misma manera en granjas. Entonces ya estamos aplicando o el refinamiento a través de buscar otros métodos, como por ejemplo hacerlo de manera selectiva y no al 100% de la población o de lechones que nacen, o el reemplazo a través de que ya no hacemos el corte, sino que buscamos otros métodos como el limado, por ejemplo, ¿sí? Una práctica que, digamos, sí tiene un trasfondo mucho más importante es el tema del descole, porque sí o sí es una práctica que si lo hago en granja, lo hago al 100% de la población, y tiene también muchos factores detrás que la granja debe evaluar para poder determinar si sí lo va a hacer o no, ¿sí? También yo me permito aclarar en este punto porque sé que muchos productores y personas que trabajan con el gremio tienen o surge la inquietud de si estas prácticas quedaron prohibidas en la normativa, y la respuesta es no. Nosotros todavía no tenemos prohibido esto en la normativa.
sí quedó contemplado con unas características importantes como la edad del lechón, pero no son prácticas que estén prohibidas ni que hayan quedado prohibidas, ¿listo? Hay otro aspecto acá importante y es lo que ustedes ven en el video y como se los mencioné mostrándoles los resultados de nuestro protocolo Welfare Pork, es el tema de la implementación y el mejoramiento de enriquecimientos ambientales. Si bien hay granjas que han venido haciendo el trabajo, de pronto lo que nos falta es poder evaluar si realmente esos enriquecimientos que estamos usando sí están impactando en los animales sobre lo que nosotros queremos, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que hoy en día una granja puede determinar que cualquier elemento termina siendo un enriquecimiento ambiental y eso no es tan cierto porque un enriquecimiento ambiental debería poderse evaluar desde los atributos que ese enriquecimiento debería tener. Solo por mencionar algunos, un enriquecimiento ambiental óptimo debería ser manipulable, que es lo que ustedes tal cual están viendo en el video, ¿cierto? Es lo que los animales deberían poder hacer con esos enriquecimientos. Entonces, que sean enriquecimientos manipulables, comestibles, masticables, explorables, y hoy en día ya se habla de que sean enriquecimientos que ojalá le aporten alguna información nutricional al animal. Esto que acabo de decir no quiere decir que si yo selecciono para mi granja un enriquecimiento, tiene que tener los 5 o los 6 atributos. No necesariamente, pero sí debe tener o deberíamos garantizar que tuviera la mayor cantidad de atributos posibles, ¿sí? Hay otro punto importante y es todo el tema de la migración hacia alojamientos grupales. Como les mencionaba, esa fue también una de las razones por las que nuestra jornada de actualización técnica del año pasado se enfocó en esos aspectos y es porque nuevamente no es alojar animales o hembras en corrales porque sí, sino entender muy bien el trasfondo de qué manejo necesitan esos animales y sobre todo qué capacitación requiere mi personal para poder migrar desde el alojamiento individual hacia el alojamiento grupal, porque sí o sí ahí van a haber cambios de manejo que si yo no controlo bien con mi personal, pues van a terminar impactando sobre los resultados de la granja. Acá hay otro aspecto importante también y es todo el tema de la formación y certificación del personal en bienestar animal. ¿Y por qué lo pusimos como un reto? Porque como les comento, la normativa ha dejado muy en claro que el personal, uno, tiene que estar capacitado, pero además tiene que ser una formación oficial. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que ser o debería ser impartida o por una entidad que esté avalada por ministerio o por una persona que cuente con especialización en bienestar animal o que cuente con experiencia demostrable en temas de bienestar animal con la especie en específico, en este caso, porcicultura, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que nos veamos enfrentados a, uno, buscar personal que esté especializado, que tenga la experiencia y que mantenga nuestro personal de las granjas también en constante formación. Aquí aprovecho para hacer la cuñita de nuestro curso de bienestar animal, que usted lo puede encontrar en la página en el aula virtual de Por Colombia, en donde pues ahí ya digamos que está disponible, pero así como hoy en día nuestra normativa en bienestar nos está pidiendo esa formación específica y formal, muy seguramente eso también se va a trasladar al siguiente punto, y el siguiente punto y reto que tenemos es el tema de el mejoramiento y la evaluación de las condiciones de transporte, ¿sí? Que básicamente digamos que nos va a obligar también a mejorar en muchos aspectos y no solo a eso, sino que nuestro personal sí o sí cuente con esa formación que se necesita para garantizar esas condiciones de bienestar animal. Entonces, hoy en día, digamos que es de esta manera es que está conformado nuestro equipo de bienestar. Si ustedes se hacen memoria, ese grupo de 5 o 6 personas que había en 2014, hoy en día se convirtió en 17 profesionales que están distribuidos en los diferentes departamentos o zonas del país. Y tenemos también una jefatura de inocuidad animal, una subdirección de inocuidad en producción primaria, desde donde se coordina todo el tema de implementación, visitas y demás a las granjas. Hoy en día nosotros como equipo Por Colombia ya estamos realizando las visitas de implementación, de diagnóstico, si se quiere llamar de alguna manera, a las granjas para el cumplimiento de la normativa 136. Así que aquí pues ya cerrando un poco mi espacio, aprovecho para dejarles mis datos.
mi correo electrónico para quienes de pronto las granjas que no conocían el tema, que quieren recibir las visitas, que quieren empezar a trabajar en el cumplimiento de la normativa, pues con mucho gusto me contacten y podamos pues empezar como ese trabajo que ya se está haciendo, como les comento, en las diferentes zonas del país. Entonces, bueno, hasta aquí era como la presentación. Espero pues que haya sido de provecho para ustedes y ya quedo atenta como a la parte de preguntas. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias por tu participación, por mostrarnos ese trabajo que se ha venido haciendo a través de todos estos años en el tema, pues en la especie porcina, en cabeza pues ustedes del gremio también y pues de la mano que se ha venido trabajando con nosotros en todos estos temas. Hay varias preguntas, entonces dame un segundito y vamos a comenzar. ¿Cuál es la posición del gremio y si han pensado en un plan que promueva el eliminar gradualmente las jaulas de gestación y pasar a corrales grupales? Ok. Creo que está como cortándose un poquito tu voz, pero te entendí bien la pregunta. Bueno, primero mencionar que, digamos, para nosotros como gremio no es una decisión que se deba tomar de ya para allá, ¿cierto? En lo que sí estamos de acuerdo es en que las condiciones se deben ir mejorando transitoriamente, ¿sí? Y en razón a eso, dentro de la normativa quedaron contempladas algunas recomendaciones, por ejemplo, para el tamaño de las jaulas, ¿sí? Porque también sabemos que, por ejemplo, todo el tema genético ha venido presionando a que las instalaciones que muchas granjas todavía usan son antiguas y, digamos, ya los animales que hoy en día estamos, con los que trabajamos, son animales que no están cómodos en esas jaulas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero no es una decisión que el gremio esté, digamos, afanada en tomar, porque sabemos que es una decisión compleja y requiere un periodo de transición, unos recursos económicos, unas políticas también muy claras frente a en su momento si se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿sí? Por ahora no, y dentro de la normativa lo que sí quedó contemplado fueron unas recomendaciones o sugerencias de espacios, tanto para animales alojados en jaula como para animales alojados en corral. Gracias, Leslie. Voy a apagar mi cámara para que no se interfiera como con el sonido. Sí, ok. Bueno, otra que es muy relacionada a la misma pregunta. La misma posición de pronto en ampliar el espacio ahora en las parideras para que de pronto permita que la cerda tenga mayor interacción con sus lechones, así como poderse mover más y no estar limitada pues a poderse echarse y ponerse de pie. Es pues más o menos enfocada como en la misma pregunta anterior. O sea, están preguntando por los espacios Parideras. de maternidad, ¿sí? Sí, estación y Sí, parideras. lo mismo, digamos que nosotros en maternidad, en la normativa quedó contemplado también, quedaron contemplados también unos espacios mínimos para la hembra, ¿cierto? Y también unos principios de disponibilidad de espacio, en donde podamos evidenciar que la hembra se puede parar cómodamente, puede estar de pie, puede echarse completamente, ¿sí? Pero nuevamente, digamos que allí no entramos a hablar todavía de eliminar las jaulas, ¿no? No es una tarea todavía en la que estemos. Ok. Otra pregunta. ¿Existe algún proyecto formativo en bienestar animal de porcinos para los usuarios y técnicos a través de alguna plataforma? Sí, de hecho, bueno, les compartí como en las últimas diapositivas, nosotros tenemos, por Colombia tiene una aula virtual y en esta aula virtual desde el año 2022 contamos con el curso en bienestar animal que exige la normativa, ¿cierto? La 136 y adicional ahí ustedes también van a poder encontrar diferentes materiales, ¿sí? O insumos que están enfocados en el tema de bienestar animal, pero digamos que el curso que solicita la normativa ya está publicado y cualquier persona puede acceder a través del aula virtual, ¿listo? Listo. Aquí esta es otra también relacionada con esto. ¿Dónde podemos encontrar los formatos y todo el material para evaluar bienestar animal? ¿Hay algún enlace para poderlos bajar a través de Por Colombia?
Bueno, la metodología, y acá sí te pediría, Andrea, que de pronto indicaras en dónde está publicada, pero digamos que la metodología ya está publicada, o la versión que hasta el momento trabajamos está publicada en la página del ICA. La lista de chequeo que se sacará en su momento oficial por el ICA, pues también te voy a dejar esa partecita a ti, Andrea, y nosotros. Sí, ya tenemos, digamos que con nuestros profesionales, nuestra lista diseñada para poder correrla y pues darla a conocer en las granjas. Entonces, de pronto, ahorita quienes no alcanzaron, vuelvo y les pongo mi correo electrónico. Quienes estén interesados, con mucho gusto me escriben y yo les envío el material que tenemos a disponibilidad. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Sí, súper gracias, Biel. Sí, ahí como dices, en la página del ICA están publicadas no solo la metodología de porcinos, sino la de todas las especies ya relacionadas con el tema de bienestar. Ya lo ponemos ahí en el chat. Otra pregunta. Según la gráfica que muestra entre el 2021 y 2023, la calificación por los 4 principios, se ve una bajada en el de buena salud entre el 2022 y 2023. ¿Cuáles fueron las principales causas? Bueno, entonces para que ustedes un poco darles un contexto de qué contiene ese principio, ¿cierto? En el principio de buena salud nosotros tenemos varios indicadores, ¿sí? Entre esos está heridas en el cuerpo, tenemos lesiones en el cuerpo, tenemos presencia de toses, estornudos, digamos que hay varios indicadores que se miden, ¿sí? Digamos que en el 2023, si me permiten un segundo, les doy el dato de esos indicadores que mostraron una menor puntuación. Entonces, si quieres, Andrea, no sé si de pronto lees la siguiente pregunta y yo mientras tanto acá les indico o les busco el datico para que sea exacto y no les dé la información que no es. Dale, sí. Esta misma es como de esta misma gráfica, que Ok. se ven los principios de alojamiento y comportamiento, en donde en donde más hay que aplicar estrategias de mejora, pues son los de más baja calificación, en los principios de alojamiento y comportamiento. ¿Qué estrategias están planteando para que los productores puedan mejorar en esos 2 principios? Bueno, esa pregunta también es bastante importante porque, como les contaba, los dos principios están muy relacionados. Ujú. ¿A qué voy con esto? El tener hembras alojadas en jaula, digamos que nos va a dar como resultado varias cosas. Lo primero, que las hembras tengan más riesgo de presentar estereotipias. Sumado a eso también los manejos que hoy en día hacemos con el tema de alimentación, en donde se da una o máximo 2 raciones al día. Y también el tema de espacio disponible, ¿cierto? Entonces, son dos principios que están correlacionados. Aquí también encontramos que hay granjas que han venido haciendo han tenido la iniciativa propia de ir migrando a instalaciones de tipo grupal. ¿Eso me va a eliminar 100% todos mis problemas de comportamiento apropiado y disponibilidad de espacio? No, la respuesta es no, no al 100%, porque aquí hay que tener en cuenta, como les decía ahorita, que si yo migro hacia esos tipos de alojamiento, debo hacerlo de una manera organizada y sobre todo formada en el tema de que mi personal tiene que estar 100% capacitado y yo debo contar con los recursos suficientes logísticos y demás para poder hacer esa migración, ¿sí? Entonces, hoy el área técnica, por ejemplo, tiene el apoyo a nuevos proyectos o a proyectos que quieren hacer nuevas construcciones para, pues para porcicultura. Y en ese sentido, pues también se presta como el apoyo técnico de las opciones que se tienen, incluyendo que se piense en algún tipo de alojamiento grupal, ¿sí? Por ese lado. Por otro lado, con el tema de enriquecimientos ambientales, también tiene mucho que ver con la disponibilidad que la granja tenga frente a esos enriquecimientos ambientales, porque entendemos que no todas las granjas, por ejemplo, tienen acceso o van a tener acceso permanente a elementos como cascarilla de arroz, viruta, cierto material manipulable. No es tan fácil para todas las granjas.
Y en este sentido, durante las visitas lo que hacemos es tratar de direccionar y de dar como esas opciones que la granja podría tener para implementar esos enriquecimientos ambientales, ¿sí? Entonces, digamos que en resumidas cuentas, todo se ha hecho a través, primero, de darle a conocer a la granja específicamente en dónde puede trabajar, en qué componente puede trabajar, y frente a ese componente, qué posibilidades tiene la granja, porque no es una fórmula mágica, ¿sí? Cada granja evidentemente tiene que buscar la alternativa que se adapte mejor a sus condiciones, ¿listo? Es eso. Vale. Hay otra pregunta relacionada con el enriquecimiento ambiental. Sí. Y comentan que si será necesario generarlo en el predestete con el fin que posteriormente se tenga una mayor interacción. Además, tener las cantidades suficientes de enriquecimiento para que los animales no tengan rivalidades y no sientan aburrimiento o riesgo. Pues mira, digamos que todas esas prácticas que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar en las granjas y en las diferentes etapas de las granjas, pues siempre van a ser positivas, ¿no? Aquí también hay una particularidad y es que, por ejemplo, no todas las granjas tienen problemas en la ceba, llámese problema de caudofagia o llámese problema relacionado directo al tema de bienestar animal. Hay granjas que, por ejemplo, tienen que concentrar sus esfuerzos en el preseo, ¿sí? Y en este sentido, vuelve y juega, que cada granja es un mundo diferente. Y en relación a eso, es la granja la que tiene que ir buscando las alternativas para poder manejar pues, de mejor manera esos retos a los que se ven expuestos. Entonces, siempre que sea buenas prácticas de bienestar en donde la granja pueda medir, pueda evaluar y se dé cuenta que no solo es un tema de bienestar, sino que, por ejemplo, productivamente también hay unos beneficios, siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, eso también es importante aclararlo. Bueno, ya las últimas preguntas. Gracias por la excelente presentación. Voy a aprovechar, Andrea, Dale. para responder la pregunta que quedó pendiente, ¿cierto? La del tema del principio de buena salud. Nosotros dentro de buena salud, digamos que también hay uno de los indicadores, que era lo que estaba haciendo ahorita, como determinar cuál fue ese indicador que puntó más bajo, y es el de alteraciones en la piel, ¿no? Es un indicador que nuevamente, digamos que tiene diferentes causas. Lo que se evalúa allí es, además de qué alteración en la piel tienen los animales que se evalúan, cómo están alojados esos animales, cómo es el drenaje de las instalaciones, porque al final son factores que afectan o que terminan mostrando resultados de pronto negativos o un impacto sobre el animal, ¿sí? Entonces, para responder y dar cierre a esa pregunta que hicieron ahorita frente al principio de buena salud. Gracias. Bueno, un comentario y una pregunta. Gracias por la excelente presentación. Por favor, ¿cuál es la estrategia de PorColombia en relación a bienestar al momento del sacrificio? Y otra muy relacionada, ¿cómo deberá ser la eutanasia en una granja porcina? Bueno, entonces, para la primera pregunta, digamos que ahí nosotros ahorita estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con producción primaria, ¿cierto? Porque como ustedes se dieron cuenta, es una normativa que, bueno, si bien este año o se acabó el periodo de transitoriedad a mitad del año pasado, es una normativa que todavía estamos como en periodo de implementación. Entonces, ahorita mismo lo que estamos trabajando fuertemente es en inocuidad o en todo lo que tiene que ver con producción primaria, ¿sí? Sin embargo, en las plantas de beneficio, también PorColombia cuenta con un equipo que también hace unas evaluaciones y pues también tiene en cuenta todo el proceso que se lleva en planta, ¿sí? Entonces, pues ahí está también a disponibilidad si hay alguna persona que está ahorita conectada, que de pronto está en planta de beneficio y requiere ese tipo ya específico de asesoría, también con mucho gusto me manda los datos para poder conectarlo con el equipo que se encarga de todo el tema de plantas. Y la segunda, la eutanasia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo deberá ser una eutanasia en una granja porcina? Ese aspecto, como les mencionaba también, es súper importante porque también nos hemos dado cuenta
que es un aspecto que tiene muchas oportunidades de mejora en granja y que muchas granjas quieren mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se sienten muy cómodos con los procedimientos de eutanasia que en su momento o que se han venido manejando. Pero un poco para resumirles, dentro de la normativa quedó contemplado que el procedimiento de eutanasia debe respetar las directrices que están contempladas bajo OMSA, ¿cierto? Nosotros actualmente, ¿qué tenemos? Recordemos que para el tema de eutanasia eso va a depender del peso y el tamaño del animal, ¿cierto? Hoy en día nosotros tenemos avalado para lechones de menos de 3 kilos de peso el golpe contundente. Lechones de ahí en adelante se puede hacer electronarcosis y animales adultos lo más recomendable es hacer electronarcosis más un segundo paso que normalmente es de huella, ¿sí? Entonces están esos 3 métodos, ahí que es lo importante, que apliquemos el método de acuerdo a el peso y el tamaño del animal. Y como el año pasado en nuestras jornadas de actualización lo vimos, sabemos que hay métodos que de pronto ya no son tan cómodos, pero son métodos que se tienen que hacer pensando en que estamos tratando de reducir al máximo el sufrimiento del animal. Y eso es lo más importante, porque a veces seleccionamos métodos, por decirlo de alguna manera, con los que nos sentimos más cómodos, pero cuando vamos a hacemos la evaluación, realmente no estamos garantizando que el animal o que se elimine el dolor de una manera correcta. Entonces, eso para tenerlo claro. Ok. ¿Cree que es importante ayudar a la industria de instalaciones, jaulas, comederos, bebederos, etcétera, presentarles opciones que contribuyan al bienestar animal a un menos costo y a una mayor eficiencia? Sí, claro que sí, y de hecho por Colombia también está trabajando en poder hacer algunas alianzas o algunos convenios, o sí, más bien alianzas con bancos para que puedan, por ejemplo, otorgar tasas de menor interés en créditos que se destinen para la implementación de proyectos en donde se evidencien buenas prácticas de bienestar animal. Y esto incluye claramente todo el tema de alojamientos grupales. Entonces, también quienes estén interesados, quienes no conozcan o estén de pronto interesados en que su proyecto crezca, migre o se mueva hacia ese tipo de alojamientos e instalación, también con mucho gusto los puedo contactar y direccionar con la persona encargada de todo el tema de créditos para que les haga y les muestre como ese abanico de posibilidades. Gracias. Y bueno, y como una última pregunta, Leslie, ¿cómo se puede mejorar bienestar animal en plantas de beneficio? Bueno, aquí hay varios aspectos. Si ustedes se fijaron, uno de los retos que pusimos como al final de la presentación fue el tema de transporte. Y digamos que todo empieza desde ahí. Bueno, de hecho todo empieza desde granja, pero cuando hablamos ya de un tema de que el animal sale a planta de beneficio, sí o sí, desde el transporte pues se deberían garantizar todas las condiciones de bienestar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la normativa 136, digamos que arrancamos con un primer paso y es todo el tema de ayuno, ¿sí? Desde ahí es desde donde yo debería empezar a garantizar que esas condiciones de bienestar no disminuyan o no lo hagan tan abruptamente, porque pues como sabemos eso sí o sí va a impactar directo sobre la calidad de la carne, ¿sí? Entonces, un poco para resumir, horas de ayuno en granja, tema de transporte de granja a planta, estado de los corrales de espera en las plantas de beneficio, en donde no se puede restringir al animal de consumo de agua, eso es una norma importante que hay que tener en cuenta. Y de ahí en adelante, pues garantizar todo el tema de insensibilización en los animales, ¿no? Entonces, esos serían como los aspectos así relevantes, ¿no? Vale. Bueno, no, pues agradecerte la participación, el espacio, tu tiempo para poder compartir con este tema de bienestar en la especie porcina y mostrar pues todo lo que se ha venido trabajando y la perspectiva que tiene el gremio en este momento sobre este tema. Recordarles a los asistentes de pronto tus datos, el correo electrónico para que puedan de pronto acceder a algún tipo de información o relevante al tema de bienestar y pues a los temas que ha nombrado Leslie, también en el chat para que estén pendientes del link donde pueden encontrar las metodologías no solo de porcinos, sino de las otras especies también.
Y pues invitarlos a nuestro próximo seminario en línea para que estén pendientes de nuestras redes sociales, para que nos puedan y seguir acompañando en estos temas de bienestar. Gracias, Leslie. Estamos en contacto. Muchas gracias para todos los asistentes, productores y profesionales y demás personas que nos acompañaron esta horita y media hablando de bienestar animal en la especie porcina. Muchas gracias. Vale, Andrea. Andrea, antes de terminar, pues nada, no sé si ahí están viendo mi correo, ahí les puse nuevamente como los datos, tú me confirmas. De pronto Sí. también compartírselo, bueno, si lo están viendo ahí no hay lío. Y también hacerles la invitación a quienes, como les mencioné, a las granjas o empresas que estén interesadas en empezar con todo el tema de diagnóstico, en conocer las condiciones de bienestar de sus granjas. Como ya vieron, pues tenemos todo un equipo dispuesto para poder prestar este apoyo. Si alguien tiene alguna duda específica, si requieren algún material como el que consultaron ahorita en el tema de preguntas, con mucho gusto, aquí están mis datos, mi correo electrónico. Yo quedo muy atenta y pues nada, esperamos que todo este tema de implementación de la normativa pues llegue a buen fin y logremos pues tener un resultado positivo, que es lo que al final buscamos. ¿Listo? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias, gracias, Lili. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Feliz día para todos. Gracias.